Los temas que incluyen este simposio son Panorama actual del asma en México, que le va a impartir el señor académico, doctor Francisco Navarro Reynoso, al que le envío un cordial saludo. Va a estar en la distancia. Actualidades en asma alérgico, que va a ser presentado por el doctor Guillermo Velázquez Sámano. Terapias biológicas en asma, que va a ser impartida por el doctor Alejandro Hernández Solís, distinguido miembro de nuestra corporación, y asma casi fatal por el coordinador, también académico y distinguido colega, el doctor Pablo Álvarez Maldonado. Y ya sin más, dejo la palabra al doctor Pablo Álvarez Maldonado para que lleve la conducción de esta sesión. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor Raúl Carrillo Asper, presidente de la Academia Nacional de Medicina y distinguidos miembros que nos acompañan en el presidio y en el auditorio. Queremos llevar a ustedes este simposio dando actualidades acerca del asma, que es un problema de salud pública que pues poco medido, dado que la morbilidad y más que nada la mortalidad está en función de complicaciones que se dan antes de llegar al hospital. La mortalidad, como vamos a ver más adelante, es muy baja de una exacerbación del asma cuando el paciente llega al hospital, pero antes del hospital es donde más fallecen y la magnitud no está debidamente medida. Voy a dar paso a la primera ponencia a cargo del doctor Francisco Navarro Reynoso, que nos acompaña de manera virtual, y su plática, que es el panorama actual del asma en México. El doctor Francisco Navarro Reynoso es neumólogo, fue jefe del Servicio de Neumología del Hospital General de México, también fue director del Hospital General de México y director de la Coordinación de Institutos de Salud. Y le damos la bienvenida. Muy buenas tardes. Por causas de fuerza mayor me vi obligado a presentar esta plática por Zoom, pero le saludo con mucho gusto al doctor Carrillo Asper, presidente de la Academia Nacional de Medicina, y al doctor Pablo Álvarez Maldonado, que es el coordinador de esta parte del simposio que organizaron sobre asma. A mí me pidieron que hablara sobre asma bronquial en México. Entonces, voy a dar una breve exposición de esto porque en realidad el tema de asma da para mucho. En México, la prevalencia del asma ha fluctuado entre el 5 y el 12% de la población, lo que representa 8.5 millones de personas viviendo con esta enfermedad respiratoria crónica. Es una de las principales causas de atención en urgencias y ahora se ve influenciada su mayor frecuencia también por la calidad del aire en diversas ciudades de México en cuanto a niveles de ozono y otras partículas. La prevalencia está entre 5 y 12 de la población. Es sin duda los síntomas más frecuentes de esta afección son tos, sibilancias y dificultad para respirar. Y el asma se puede considerar que es una enfermedad crónica que puede afectar significativamente la calidad de vida. El 6 de mayo es el Día Mundial del Asma, con el objeto de crear conciencia sobre la importancia del diagnóstico, tratamiento y control, dado que si no, estos pacientes caen en una fase crónica de la enfermedad y esta enfermedad se puede volver mucho más difícil de tratar. El asma está incluida en el Plan de Acción Mundial de la Organización Mundial de la Salud para la prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y está en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Sin duda, el manejo es crucial, pero además el diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado del asma. Ahora, si bien el asma tiene una significancia alta en relación a la frecuencia, también no todo lo que chifla es asma y ahorita le voy a explicar por qué. El acceso a tratamientos inhalados es fundamental para el manejo efectivo del asma. Esto es un gran avance en las últimas décadas, puesto que a mí me tocó todavía ver pacientes que tenían manejo del asma con la minofilina, había teofilina tomada, había intravenosa, no existía el salbutamol,
que fue el primero que apareció, y a veces se utilizaba inclusive la inyección de adrenalina o inclusive en algunos casos inhalada, como el manejo de la crisis asmática. Pero el paciente tiene que tener conciencia de qué es su enfermedad y cuáles son los factores que la desencadenan, dado que esto ayuda en el autocuidado del paciente. Una de las causas que no está considerada claramente o no había estado considerada claramente como una enfermedad causante de crisis asmática o de asma crónica es el reflujo gastroesofágico. Y esto es importante porque el paciente que tiene síntomas gástricos con reflujo puede tener, entre comillas, asma, lo que tiene es broncoespasmo, pero esto es lo que se pensaba antes. En la actualidad se piensa que esta enfermedad, al causar inflamación, esto hace que se pueda despertar toda la cadena de la inflamación y con esto llevar al paciente a broncoespasmo. Y esto creado por la inflamación que le causa al paciente el reflujo ácido hacia la garganta y en algunos casos que entra hacia la vía aérea. Vean ustedes cómo el paciente con la enfermedad de reflujo gastroesofágico tiene problemas de disminución de la secreción salival, dismotilidad del esófago, tiene un cambio en la presión del esófago esofágico inferior, puede tener reflujo duodeno-gástrico o un vaciamiento gástrico retrasado. Y todo estas son las alteraciones que se tienen que después ver cómo se pueden ir aminorando para que el paciente deje de tener este reflujo y con esto también control de la enfermedad. Muchas de las medicinas que se le utilizan en el asma, contra los esteroides, puede aumentar aún más el reflujo gastroesofágico nocturno y con esto mayor posibilidades de que el paciente tenga broncoespasmo nocturno. Estas son algunas de los datos que se pudieron recabar de artículos donde se habla de la dificultad para dormir, del sueño discontinuo, que eso también altera la calidad de vida del paciente. Desde Mosés Maimónides decía que la cena abundante puede provocar asma nocturna. Y William Osler recomendaba que la comida principal de los asmáticos debe ser la del mediodía y debe de suprimirse la cena. Bueno, no hay que ser tan drástico, pero es lo que se hacía en esas épocas. Bray sugirió que la distensión gástrica podía producir reflejo vagal y broncoespasmo, que esta es una de las formas o el mecanismo del broncoespasmo. Y también sugirieron en mucho tiempo evitar la cena. También hay otros autores como Uvarov, también Allison, que acuñó el término de reflujo gastroesofágico y se precisaron los mecanismos de continencia para aún esto poder empezar a darle un tratamiento mucho más efectivo. Y aquí están los dibujos que utilizaba von Bugarov en 1886 en relación al reflujo gastroesofágico y cómo lo trataban. En el Hospital General, el doctor Leónides Guadarrama hablaba de la tos genogénica por broncoaspiración. Igual el doctor y maestro Abraham Ayala González y todo su grupo operaban hernias hiatales por vía torácica, según los criterios de Allison. Y esto, sin duda, junto con las manifestaciones respiratorias del reflujo gastroesofágico, descrito por Barish y colaboradores en 1885, hablaron de asma crónica, de bronquitis crónica, de bronquiectasias como resultado de la inflamación bronquial, neumonía por aspiración, atelectasia, en algunos casos hemoptisis, la posibilidad de desarrollar fibrosis por inflamaciones repetidas del parénquima, disfonía, laringitis y convulsiones, y también lo que se llama muerte de cuna, que también es una de las explicaciones que se daban en esa época. Entonces encontraron que muchos pacientes que tenían asma nocturna tenían espasmo bronquial porque tenían reflujo y con esto hacerles algunos estudios para poderlo demostrar, entre ellos no nada más la endoscopía, sino la pHimetría. De 24 horas han demostrado que una simple acidez en la porción distal del esófago puede desencadenar broncoespasmo, o sea que no necesariamente tienen que sentir el pozole en la garganta, sino con que tengan un pequeño reflujo en la parte de abajo, eso puede despertar un reflejo vagovagal y que en un momento dado pueda el paciente desencadenar espasmo bronquial.
La definición clásica de asma es enfermedad de la vía aérea que se caracteriza por espasmo reversible a la administración o no de broncodilatadores. Es decir, el paciente se puede mejorar sin hacerle nada. Lo que sucede es que cuando un paciente se está ahogando, pues no es tan sencillo que guarde la calma, pero sí puede ser al uso de broncodilatadores, ya sea inhalados o no, o ya sea intravenosos, pues inclusive pueden en un momento dado tener reversibilidad del broncoespasmo. Pero la pregunta sería, si un paciente tiene episodios recurrentes de sibilancias, tos nocturna, tos y sibilancias después del ejercicio, tos, sibilancias o presión torácica después de la exposición a alergenos o contaminantes, o resfriados de más de 10 días, ¿esto se le puede llamar asma? Entonces se tiene que hacer una buena historia y patrón de los síntomas, valorar la función pulmonar por medio de la espirometría, midiendo el flujo expiratorio pico, y también la medición de la reactividad de la vía aérea y la medición del estado alérgico e identificación de factores de riesgo. Obviamente no todos lo van a tener, y otras mediciones en niños de 5 años o menos y también en adultos mayores. Entonces, una vez entendiendo la patogenia, puede uno, de cada paciente va a ser diferente, porque ahorita hemos mencionado esto del reflujo, pero también está el asma clásica, como la estamos viendo, pero había otro término que se utilizó mucho tiempo, que era el asma cardíaca, y que era por congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca izquierda. Eso también da un cuadro clínico que también se puede confundir, de manera que la valoración inicial de un paciente que tenga crisis asmática debe de llevar una valoración integral de la función cardiopulmonar y gástrica, esofagogástrica, para ver qué es lo que puede en un momento dado mejorarlo. Lo que sí es cierto es que si tiene problema gástrico, se le tiene que dar algunos medicamentos que bloqueen el reflujo, que bloqueen la acidez, porque esto es lo que va a empezar a tener mayor influencia sobre el broncoespasmo. De manera que sí hay asociación en algunos pacientes con enfermedad de reflujo gastroesofágico y asma, sí la hay, y eso es lo que a veces tenemos que definir qué es lo que está pasando con nuestros pacientes. Este esquema muy viejo de Barnes de 1990, a mí en lo personal me gusta mucho porque en el cuadro están incluidas todas las enfermedades que causan obstrucción de la vía aérea. Está la bronquitis crónica, el enfisema, que como ven, parte del círculo se sale de lo que dice obstrucción de la vía aérea. Quiere decir que va a haber momentos donde el paciente no tenga obstrucción. Aquí puede tener inclusive la combinación de ambas, pero todas las veces, todas las otras combinaciones, todas cursan con obstrucción de la vía aérea. Vean el asma, cómo se puede asociar a bronquitis crónica y enfisema, asma y enfisema, de manera que puede haber la combinación, y este esquema es muy importante que lo podamos tener. Ahora, hay otra situación que se puede dar, que es la bronquitis crónica en no fumadores. Y para esto hay dos teorías: la teoría inglesa, que habla de la hipersecreción de moco, la inflamación y la modificación del diámetro de la vía aérea. Y el otro es la inflamación, que es la escuela alemana, que causa hiperreactividad bronquial y también modificación del diámetro de la vía aérea. Al haber inflamación, hay moco, hay hipersecreción de moco, puede haber infección, y esto va a causar hiperreactividad por factores inflamatorios, y con esto también la modificación del diámetro de la vía aérea. Esta otra, que es la infección crónica con el círculo vicioso que les mencionaba: inflamación, infección, hipersecreción, infección, inflamación y broncoespasmo. Es un círculo vicioso que hay que romper. Por tanto, hay que tratar la inflamación, hay que tratar la infección, hay que tratar la hipersecreción y el broncoespasmo. En esto de la hipersecreción, creo que hay actualmente tendencias a utilizar medicamentos que aumentan la secreción de moco en la vía aérea, y de lo que se trata es de quitarlo, no de provocarla. Pero yo soy un poco cuidadoso en saber a qué pacientes sí y a qué pacientes no. Habitualmente yo no utilizo medicamentos que aumenten la secreción mucosa en la vía aérea. Más bien
me gusta tratar la inflamación, la infección sin duda, y un broncodilatador, ya sea combinado, habitualmente el salbutamol con bromuro de ipratropio o el tiotropio con salmeterol, para poder tratar el broncoespasmo, y en algunos casos se puede dar esteroides inhalados, pero con el cuidado de que estos pacientes por la admisión de esteroides pueden tener algunos efectos en la vía aérea no deseables. ¿Qué factores de riesgos para desarrollar EPOC? Y con esto cuadros parecidos al asma. Pues el fumar siempre da un efecto acumulativo. La edad, a más de 60 años, empieza el envejecimiento acelerado del aparato respiratorio. El sexo masculino tiene mayor riesgo, la contaminación ambiental, el que vive en zonas urbanas, el estado socioeconómico bajo, porque a veces se utilizan algunos combustibles que no es precisamente el gas. Antes se decía que el pescado reducía el riesgo. Todo con esto del omega 3, infecciones recurrentes, sin duda puede causar enfermedad pulmonar crónica. La obesidad debe estar aquí incluida, y la hiperreactividad bronquial, que no es lo mismo que asma. En la patogenia del asma entran factores inflamatorios como mastocitos, eosinófilos, linfocitos T, las células dendríticas, los macrófagos, neutrófilos. No me quiero meter mucho a esto porque sé que el doctor Velázquez va a tratar el tema, pero participa prácticamente todas las células del aparato respiratorio, los glóbulos blancos también contribuyen a esto, y sin duda todo esto va causando cambios en la vía aérea que ya no son reversibles, por medio de la producción de colágena que no es propia de la vía aérea, y con esto la remodelación. Los nervios igualmente en la vía aérea se van dañando, y entonces causan espasmo por influencia de inflamación o por contacto directo entre ellas. Por ejemplo, el aire muy frío puede causar broncoespasmo, las quimoquinas, los leucotrienos. Este es un esquema muy simple de lo que habla la inflamación, pero como les digo, esto pues en 15 minutos no se puede tratar. Aquí tienen un diagnóstico diferencial del asma con otras enfermedades, con otras infecciones y otras situaciones que también nos van a considerar. Los objetivos del tratamiento del asma en general es control de los síntomas, mantenimiento de la actividad normal, incluyendo el ejercicio, mantenimiento de la función pulmonar tan cerca a lo normal como sea posible, prevenir las exacerbaciones de asma, que eso puede ir deteriorando la función pulmonar, evitar efectos colaterales de los fármacos y prevenir la mortalidad por asma, que aunque es rara, puede ocurrir. Entonces, concluyendo, el asma puede ser efectivamente controlada al prevenir y revertir la inflamación. Se debe de tratar la infección, que casi siempre la acompaña en las crisis, la broncoconstricción, así como otros síntomas. Y aunque no hay cura para el asma, sí puede haber una ayuda al control de la misma la relación médico-paciente-familia es muy importante, porque todos ellos deben de contribuir en el mejor control del paciente. Aquí tienen algunos aspectos de la relación médico-paciente para que la familia también esté enterada. Y sin duda, nosotros tenemos experiencia en el Hospital General de México en diversos protocolos en el manejo clínico del asma, y tenemos varias publicaciones al respecto, ya que no siempre, salvo en el caso de algunos pacientes que tengan reflujo, se pueden mejorar con la realización de alguna cirugía para evitar el reflujo gastroesofágico, pero también el uso de medicamentos que eviten el reflujo. Muchas gracias por su atención. Agradezco al doctor Pablo Álvarez Maldonado y al doctor Carlos Per por permitirme participar en este simposio aquí en la Academia Nacional de Medicina de México. Muchas gracias.